Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Todas las bendiciones son para Allah. Alabado sea Allah. Que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros, con sus esposas y con todo aquel que le siga de la manera correcta hasta el día del juicio final. Amén. Bueno, como hemos tenido digamos, como un inconveniente, entonces estamos algo quedados en las clases, entonces por eso ahorita se van a hacer 2 clases seguidas. Bienvenidos a todos los que se unieron hace momentos acá. Entonces vamos a poder adelantarnos un poco. En esta clase vamos a hablar sobre la soteriología, que es una palabra específica para la doctrina de la salvación, y vamos a ver por qué es importante, digamos, para nosotros como musulmanes. Denme un segundo, comparto aquí el link y ya. Entonces, esta palabreja que suena como tan interesante, soteriología, lo primero que hay que decir sobre ella es que no existe en el árabe. No existe algo como la doctrina de salvación en el árabe. Y esto es muy importante que sea entendido porque nosotros, digamos, como musulmanes conversos, muchas veces tenemos muchas nociones erradas sobre lo que significa el Islam. Entonces, no hay una soteriología islámica. Eso es lo primero que tenemos que decir. No existe la soteriología islámica, porque el Islam no nos llama a la salvación, el Islam nos llama es al falah. El falah es la felicidad ética. ¿Se acuerdan que yo les dije en una clase pasada que es una traducción que tomé del inglés, que no es que me la haya inventado, pero me gusta? Son 2 palabras, pero digamos que se complementan bien. Entonces, en el Adán del Fajr dice, Hayal al falah, Hayal al salah, es eso. Vamos a la felicidad ética, vamos a rezar, ¿sí? Entonces nosotros el Islam no nos insta a salvarnos, porque los musulmanes y los seres humanos en general no necesitamos ser salvados, porque para ser salvos tendríamos que estar condenados. Entonces, en el cristianismo se parte de la noción de que todo el mundo está condenado, ¿sí? Porque todo el mundo está condenado porque el ser humano es malo per se, ¿sí? Y lo que se necesitan es salvarse. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Nosotros creemos que todo el mundo está salvo, o está salvo no, todo el mundo es un habitante del paraíso. Por eso los niños que mueren sin conocer el Islam, las personas dementes, muchas de las personas, muchos digamos que mueren jóvenes, van a ir directamente al paraíso. ¿Por qué? Porque son habitantes del paraíso desde su propia naturaleza. Nosotros no creamos que el hombre o la naturaleza o la creación sean negativos, o que el hombre, digamos, sea malo por naturaleza, sino todo el contrario. En el Corán, en el capítulo 87, en las aleyas 1 y 2, dice, glorifica a tu Señor, el Altísimo, quien creó todas las cosas a la perfección. Y miren que la tercera ley ya complementa, y decretó para cada ser su función, quien hace crecer la hierba y luego la convierte en hielo seco. Entonces, las 2 primeras nos están hablando de la creación y una característica de la creación que es la perfección, y las 3 últimas nos están hablando de la teleología de la creación, y decretó para cada ser su función. Es la forma más práctica de hablar de la teleología en el Islam, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos creó del bien y que nadie carga los pecados del otro. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos por qué pagar el pecado de Adán de haber desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala, no tenemos que cargar el pecado de Eva, no creemos que Eva sea la pecadora y que por eso todas las mujeres estamos condenadas y que todas vamos a parir con dolor nuestros hijos para recordar el pecado original. Ningún tipo de la creencia del pecado original tiene que ver con el Islam. Nosotros no creemos absolutamente nada de eso. Tampoco, y esto es algo importante,
En la teología cristiana se habla mucho de que somos animales de pecado, los seres humanos. Nosotros no creemos ni que somos animales ni que somos pecadores por naturaleza. Entonces, esto nos implica, primero, nosotros no creemos en el pecado original. Segundo, nadie puede cargar con los pecados de otros. Por tanto, no creemos en la crucifixión ni en la liberación del pecado por medio del dolor de Jesucristo. De Jesús, perdón, alayhi salam. ¿Por qué? Porque él, aunque sea profeta, no tiene cómo cargar con los pecados de la humanidad. Porque al ser parte de la creación, y volvemos a la teología de la duología, él como ser creado igual no puede igualar al creador, no puede romper esa barrera. Entonces no creemos que Jesús cargue con nuestros pecados. Y lo que sí creemos es, primero, nadie está a salvo por pertenecer a un grupo. Esto es algo muy importante como para los musulmanes conversos. El hecho de que tú seas musulmán no significa que ya estés salvo. Primero porque no necesitas ser salvado, no estás condenado, ¿cierto? Sino que necesitas es trabajar por tu falah, por tu felicidad ética. Entonces, el hecho de que tú, y claro, en el camino de trabajar por tu felicidad ética, lo que vas a hacer es cultivar el camino para llegar al paraíso. Pero eso no significa que tú, solo por el hecho de nacer musulmán o ser musulmán converso, eres salvo, ¿listo? Ni que seas habitante del paraíso, ninguna de las dos teorías. Y tampoco, y digamos que la otra cara de la moneda de esa misma aseveración es que tampoco creemos que las personas por pertenecer a X o Y grupo sean condenados inmediatamente. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, pero un haitiano que practica la brujería será condenado. Probablemente sí, porque está negando el tawhid, pero si esa persona no tuvo conocimiento del Islam, si fue lo que sus padres le enseñaron y no tuvo otra forma de ser, también recibirá un juicio justo. Entonces, aún en esas personas, uno no puede decir que serán habitantes del infierno solo por pertenecer a cierto grupo social. Wa alaikum salam, Aisha. Entonces, ni podemos asegurar que un grupo está a salvo, ni podemos asegurar que el otro grupo está condenado. También, y esto nos lleva a algo muy importante, es que los musulmanes no debemos hacer takfir. Takfir es cuando los musulmanes le decimos a otro que se salió del Islam, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien celebró un cumpleaños, por X o Y razón, celebraron el cumpleaños del papá. Entonces un musulmán le dice, no, es que usted ya se salió del Islam, usted ya no es musulmán porque esa fiesta no es musulmana y eso es una innovación, usted ya no es un musulmán. Eso es hacer takfir y eso no se debe hacer. También de condenar a las personas al infierno o al cielo. Entonces, no, esa persona es tan buena, ese director de la mezquita es tan excelente, mashallah, él va a ser del cielo. No, lo que uno debe hacer es hacer una súplica. Ya voy para allá, Yakut. Téngame la pregunta. Yakut tiene una pregunta, ya ahorita se la respondo. Wa alaikum salam, Javi. Hacer una súplica y decir inshallah, esa es una persona del paraíso, o inshallah Allah subhanahu wa ta'ala acepte, ahí no sé decir inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala acepte sus buenas obras, pero no mandarlo para el cielo derechito. También con lo contrario, con el infierno. Entonces, no es que las mujeres que no usan hijab, esas ya son mujeres malditas que se van a ir al infierno. No, cada quien va a tener su juicio. Y de hecho deberíamos tener un poquito de misericordia, más bien decir a las mujeres que no tienen hijab que Allah subhanahu wa ta'ala les dé fuerza para usarlo o que les tenga misericordia en el día del juicio, en lugar de mandarlas para el infierno derechito. Entonces, ni mandar para el infierno ni mandar para el cielo, ninguna de las dos es correcta. ¿Cómo se logra, digamos, como en el Islam no hay la negación del mundo, de la dunya, ni nos creemos animales de pecado, ni creemos que, digamos, el hombre es malo por naturaleza, entonces, digamos que, ¿cómo logramos, o cómo sería el asunto de la salvación? Perdón, de la salvación no existe en el Islam, del camino al paraíso, o de ganarse el paraíso. Entonces, para eso tenemos, y eso sí ya está dicho en el Corán cientos de veces, les voy a citar dos. Una es la Leya 18, que es la famosa Leya de la caverna, perdón, la Sura 18, en la Leya 88, que dice, pero en cambio, quien crea y obre correctamente, se le concederá una bella recompensa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino para nosotros encontrar el paraíso? La creencia y las obras.
las dos cosas juntas. Y en el Corán, por eso les estoy citando estas partes que son bastante conocidas, en el Corán muchas veces lo dice juntos. Quien crea y obre. En la Sura todo el tiempo lo dice también. Realmente todos están perdidos, excepto quien crea y obre correctamente y se aconseje con la paciencia y se aconsejen mutuamente, ¿cierto? Y en la Sura 4, que es la de las mujeres, en la Leya 173, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice también: los creyentes que hayan obrado correctamente serán retribuidos con generosidad. Entonces ya les había explicado antes que es muy importante notar qué dice el Corán, las palabras que usa. Entonces cuando dice los creyentes está implícito que creen y que obren correctamente. Entonces en todo el Corán, está por todo el Corán, que creer y hacer. El camino que nos lleva hacia el paraíso son las dos cosas. Y el creer es la ética del ser, es tomar la decisión de creer. Por eso en la Shahada es muy importante hacerlo con voluntad, no se puede obligar a nadie a creer, nos enseña el Corán mismo, y además entender lo que estamos diciendo como Shahada para realmente ser musulmanes. Entonces la ética del ser es tomar estas decisiones, estar consciente todo el tiempo de nuestra religión y de lo que nosotros creemos y de lo que, digamos, significa la presencia divina en nuestras vidas, y por el otro lado el actuar, que es la ética del hacer. Entonces es la intervención o la perturbación que podemos realizar del espacio-tiempo en el que nosotros estamos. El camino al Falah, que no es soteriología, no es una doctrina de salvación, sino es una felicidad ética, es un camino que no solamente nos beneficia a nosotros, sino a todos los que nos rodean, porque eso significa que vamos a ayudar a otros a lograr también su felicidad o su falah, ¿cierto? Dios inclusive condena la pasividad en el mismo capítulo 4 de la mujer, en la Leya 95, Allah subhanahu wa ta'ala dice: los creyentes que permanecieron pasivos no pueden ser equiparados con quienes combatieron por la causa de Dios. Esa es la primera parte de la Leya, la pueden leer completa, pero ahí lo que nos dice es que quien no obre, aunque sea creyente, no puede ser equiparado a quien obre. Por eso es que nosotros siempre debemos actuar. Entonces, como conclusión de lo que significa la soteriología, no tenemos una doctrina de salvación, no creemos en el pecado original ni en la crucifixión, nadie puede cargar con los pecados de otros, ni padres e hijos, ¿sí? Ni el pariente más cercano, esposas o esposos, y nosotros no creemos en que debemos ser salvados, porque no creemos que el ser humano haya sido creado malvado por naturaleza, sino que debemos construir nuestro camino hacia el paraíso, y eso se hace a través del falah, que es la felicidad ética, y para lograr la felicidad ética debemos tener la ética del ser y la ética del hacer, que se traducen en creencias y obras. ¿Listo? Ahora sí respondo preguntas. Esta es la clase de la soteriología. Una palabrita que hemos mencionado mucho en otras clases anteriores. Entonces, ahora sí, preguntas. Pregunta. Voy a responder primero la de Yakut. Si alguien tiene otras, que las vaya escribiendo. Yakut pregunta: mis padres murieron sin ser musulmanes, ¿se debería orar por ellos? Es una pregunta que hace poco pregunté, valga la redundancia. Hace poco hice esta pregunta porque es algo que nos incumbe mucho a los musulmanes. Quiero hacer un videito para dejarlo permanente en YouTube acerca del tema. Voy a extender un poquito en la respuesta porque es necesario contextualizar. Siempre nos dicen que no debemos hacer súplicas por los no musulmanes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una... permítame un poquito, respondo acá. Entonces, hay una cosa clara, y es: debemos pedir en vida de los no musulmanes. Sobre esto no hay ninguna divergencia de opinión, ¿sí? Podemos hacer súplica para los no musulmanes,
sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los que mueren siendo no musulmanes? El tío del profeta Abu Talib no fue musulmán, era una persona que el tío lo protegió mucho durante su vida, ¿verdad? Y cuando cuando él murió, el profeta sallallahu alaihi wasallam en el lecho de muerte le dijo, atestiga, o sea, quería decir que diera la shahada. Y uno de los Quraysh que estaban ahí presentes le dijo, vas a renunciar a los dioses de tus ancestros por el Dios de Muhammad. Y el tío dijo, no. Entonces, cuando el tío fallece, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, ciertamente rezaré pidiendo perdón para ti siempre y cuando no me prohíban hacerlo. Y justo en ese momento en que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice esas palabras, desciende una ley del Corán que, si no estoy mal, es la 2856, capítulo 28, ley 56, que dice, tú no puedes guiar a quien amas, solo Dios guía a quien Él quiere y Él, es decir, Dios, sabe quién seguirá la guía, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento supo que no debía suplicar por los incrédulos. Entonces, ¿qué pasa? Por los incrédulos no se debe suplicar. Entonces, casi siempre los conversos no responden, no, es que por los incrédulos no se debe suplicar. Pero es que hay una categoría y es que es diferente los no musulmanes de los incrédulos. Incrédulo es la persona que entendió, recibió el mensaje del Islam, entendió que era la verdad, o sea, lo recibió de buena fuente y él sabe en su corazón que es la verdad, pero no aceptó el Islam. Porque el tío del profeta, sallallahu alaihi wasallam, sabía que el Islam era la verdad y no lo quiso aceptar. Algunos dicen que era por mantener la protección que tenía el profeta, independientemente de digamos, la intención del tío, porque nadie sabe la intención más que Alá, y Alá lo juzgará en el día del juicio. Él murió incrédulo. Entonces, por los incrédulos no se debe hacer súplica después de muerto. ¿Cuál es la diferencia? En el caso, por ejemplo, de Yakut específicamente, ella me está diciendo, mis padres murieron sin ser musulmanes. ¿Tus padres conocieron el Islam, por ejemplo? Entonces, otra cosa es ser no musulmán. Ser no musulmán es una persona que nunca conoció el mensaje del Islam o que le llegó y le llegó tardío porque, por ejemplo, era una persona muy mayor para ya entenderlo o le llegó de malas fuentes y como las personas que conocen el Islam solo por noticieros, entonces pues todo va a ser como noticias tergiversadas. Entonces, estas personas no aceptan el Islam y nunca realmente entendieron el mensaje del Islam. Entonces, ellos no mueren como incrédulos, sino como no musulmanes, que es distinto. Los no musulmanes en el día del juicio van a tener una prueba en donde Allah subhanahu wa ta'ala los va a poner a escoger. Si ellos escogen, después de haberles explicado, si ellos escogen el Islam, serán habitantes del paraíso. Entonces, por ejemplo, Yakut me confirma lo que yo sospechaba porque es muy normal en el caso de nosotros los conversos, que eran no musulmanes y nunca oyeron del Islam. Entonces, por ellos se puede hacer súplica porque no son incrédulos, son no musulmanes, ¿vale? Aclarada la categoría. Y lo que se les debe suplicar es que Allah subhanahu wa ta'ala les dé fuerza para afrontar el momento de la prueba y que ellos escojan el Islam en el momento de la prueba. Entonces, esa es la súplica que puedes hacer por tus padres, Yakut. Y por favor, ya que les comparto esta información que no la había compartido aún, cuando respondan esto, tómense el tiempo de explicarlo como lo he explicado, explicando por qué descendió esa ley, ya que efectivamente no podemos hacer súplica por los incrédulos, explicando qué es un incrédulo y qué es un no musulmán, para que a todos le quede claro la diferencia, ¿no? Y cada cual pueda hacer su criterio. Y tercero, cuál es como la especificación de la súplica que se debe hacer por ellos, la fortaleza en el momento de la prueba y que escojan el Islam en el momento de la prueba. Ay, no. Uy, Javi, me haces una pregunta excelente, la voy a leer. 2 puntos. Entonces, si lo más seguro es que tus familiares no van a aceptar el Islam, mejor es no darle información para que no se conviertan en incrédulos. Ojo, no, la respuesta a eso es un rotundo y total no, ¿sí? Primero, tú no sabes quién se va a convertir o no, eso es parte del conocimiento del alim, del omnisciente, y eso es importante. Miren que en la que yo les acabo de leer, precisamente, dice, ya se me perdió. Dice,
Ya no la encontré. Bueno, decía la segunda parte, él sabe quiénes seguirán la guía. Acuérdense que la segunda parte de la ley ya decía eso. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que Allah subhanahu wa ta'ala es quien conoce quién va a seguir el Islam y quién no. Y es nuestra responsabilidad divulgar la información. Entonces, porque miren que inclusive él lo dice varias veces en el mismo Corán. Tú no puedes guiar a quien amas, empieza la ley. Entonces, no, nosotros debemos, y esto es un deber porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, compartan de mí, aunque sea una palabra, aunque sea una ley. ¿Qué quiere decir esto? Compartan del Islam, perdón, aunque sea una ley. Que cada persona debe compartir el conocimiento que tiene del Islam con todos los que le rodean. Y es nuestra obligación como musulmanes conversos hablar del Islam con nuestra familia. Que nosotros tengamos el miedo de que ellos no lo acepten, eso es otra cosa. Pero para ese miedo existe la súplica. Entonces nosotros debemos pedir porque nos fortalezcan en nuestra misión de da'wah, pero además siempre debemos pedir porque las otras personas acepten el Islam. Es una súplica que debe hacer todo converso todo el tiempo que pueda, es suplicar por su familia, que le regalen la luz del Islam a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus hijos, a sus esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes no hacen la da'wah adecuada a sus parientes, eso se considerará negligencia y es un testimonio negativo para ustedes mismos el día del juicio. Entonces, no, el miedo a que ellos conozcan el Islam y no lo acepten no debe ser un freno para que nosotros no hagamos da'wah en nuestras familias. Hacer da'wah es una obligación. Y si no queremos que mueran incrédulos, pues tenemos que hacer una buena da'wah para que se conviertan, ¿sí? Entonces, si te respondí tu pregunta, Javi, entonces sí, no es que por miedo a que entonces caigan en la categoría de incrédulos, seamos negligentes. Ojo con eso. Si les respondí, me dicen si les respondí. Y me dicen si tienen más preguntas. Bueno, es con todo gusto. Creo que eso es todo. Esta era la clase de soteriología, es muy corta. Mañana, inshallah, vamos a hablar de algo muy bonito, que es el Tawhid al-Rububiyya, que es el Tawhid en su señoría. Va a ser una clase muy corta y luego vamos a tener dos clases muy chéveres. Una es sobre el Tawhid y los arabescos, o la expresión del arte en los arabescos y la caligrafía y del tawhid, del monoteísmo islámico. Y para terminar este curso vamos a tener un par de sesiones sobre el tawhid y la cultura, que es algo que toca temas como el nacionalismo, por ejemplo, que son temas con los que se levantan muchos debates hoy en día, pero que a veces se hacen esos debates desde el desconocimiento. Amén, hermano. Si no tienen más preguntas, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nos vemos mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos.